lo que hay dentro del hombre es lo que verdaderamente perjudica, no lo que sale, o sea, no lo que se toma de fuera, sino lo que sale de dentro. Dice el versículo 19, porque del corazón salen los malos pensamientos y después homicidios, adulterios, fornicaciones. Luego entonces nuestra mente tiene que ser para Cristo. Nuestra mente tiene que estar gobernada por Él, tiene que estar sujeta a Él. Y es por eso que el apóstol Pablo dice que tenemos que pensar en todo lo justo, lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre. Ya estuvimos viendo la semana pasada, no dio tiempo a terminarlo, hoy lo vamos a terminar si Dios quiere. Estuvimos viendo que nuestra manera de pensar influye en nuestras relaciones. Ruego a Evodía y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Quiere decir que piensen de la misma manera, que tengan la misma actitud. Esa palabra sentir es la que también se menciona en Filipenses capítulo 2, versículo 5, donde dice: haya en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, etcétera, etcétera. El sentir, la manera de pensar, la actitud, es muy importante a la hora de vivir, porque esos pensamientos después afectan al corazón y mueven sentimientos y después también mueven acciones. Por lo tanto, es muy importante cómo pensemos. Tanto es así que los pensamientos o los designios de la carne, es decir, la fuente donde nacen nuestros pensamientos, son pecado. Si un hombre, dice Jesús, mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya adultera. Pero no se ha acostado con ella, no ha cometido ningún acto de inmoralidad sexual, sí, pero si ya la deseó en su corazón, si ya en su pensamiento está codiciando a esa mujer, ya adulteró con ella. Por lo tanto, la fuente de todo está en los pensamientos, que se producen y nacen del corazón. Cuando Dios juzgó al mundo antiguo, en el diluvio, la razón por la que Dios decidió exterminar a todas las personas, excepto a Noé, cayó gracia a los ojos de Dios, fue que todo designio del corazón del hombre era solamente lo malo. Es decir, que lo que nacía del corazón de aquellos hombres y lo que había en su mente era continuamente y solamente el mal. Y por lo tanto era una tierra que no se podía redimir de ninguna manera y Dios decide exterminarla. Por eso es importante entender lo que dice el apóstol Pablo, que los designios de la carne, que la manera de pensar pecaminosa no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Pero dice que nosotros no andamos según la carne, sino según el Espíritu, que es el Espíritu que marca la diferencia en nosotros. Estuvimos comparando a los malos pensamientos como a la picadura de un escorpión. Cuando un escorpión te pica, sobre todo los que hay que son malos, se produce en el cuerpo una serie de reacciones. Hay una parálisis. Cuando el veneno se introduce dentro de ti, te quedas paralizado, te puedes tener náuseas, puedes tener dolor, puedes tener todo tipo de efectos, porque esa picadura que duró un instante es suficiente para que tú te paralices, para que tú tengas fiebre, para que tú tengas malestar, incluso hasta que te pueda producir la muerte. Los malos pensamientos son un segundo, pero son suficientes para infectar toda tu vida. Son suficientes para quitar tu gozo, para quitar tu paz, para romper tu comunión con Dios y para infectar de veneno tu vida y la vida de otros. Por eso es tan importante, dice el apóstol Pablo, que nuestros pensamientos sean guardados en Cristo Jesús. Que lo pongamos todo en oración y que todo sea guardado en Él. Porque cuando los malos pensamientos anidan en nosotros, entonces hay una rebelión contra Dios. En el Salmo 77, versículos 7 en adelante, estuvimos viendo cómo este hombre Asaf, que era un hombre creyente, se deja llevar por pensamientos negativos y entonces llega a conclusiones completamente erróneas. Capítulo 77 de los Salmos, versículo 6. Me acordaba de mis cánticos de noche, meditaba en mi corazón y mi espíritu inquiría. Bueno, ¿en qué estabas pensando tú, Asaf? Y mira lo que estaba preguntándose. ¿Desechará el Señor para siempre? ¿No volverá a sernos propicio?
¿Ha cesado para siempre su misericordia? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Ha olvidado Dios el tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Todas esas preguntas que Asaf tiene porque su mente está inquiriendo, está preguntándose, está pensando lo que no debe de pensar. Está dejando que el veneno de esos malos pensamientos fluyan en él. Y entonces empieza a preguntarse, ¿realmente Dios me ha abandonado? ¿No hay ya misericordia para mí? ¿Es que Dios se ha olvidado de todas sus piedades? ¿Se ha olvidado de todas sus promesas? Pero se ha dicho que nunca nos dejará ni nunca nos desamparará, ¿verdad? Sin embargo, movido por los malos pensamientos, al picarte la serpiente, el escorpión de los malos pensamientos, entonces se produce en ti una rebelión contra Dios que te separa de Dios. Dios se olvidó de mí, Dios pasa de mí, Dios ha olvidado sus promesas, Dios ha encerrado sus piedades, no hay para mí ya misericordia. Es por eso que son tan importantes sujetar nuestros pensamientos a Cristo. Los malos pensamientos nos van a separar de Dios y nos van a separar también del prójimo. Porque precisamente eso hizo que aquel hombre Esaú se consolara con la idea de matar a su hermano Jacob. Ya sabes la historia, ¿no? Jacob le pilló a su hermano, que despreció su primogenitura también. Y cuando él supo eso, él se consolaba con la idea, este me la va a pagar. Sus malos pensamientos le llevan a eso, este yo lo mato. En cuanto mi padre se muera, en cuanto ya no me puedan hacer nada, a este Jacob, aunque sea mi hermano, me lo cargo. Y se consolaba con eso. Y la criada, Agar, la criada de Abraham, despreciaba a su señora Sara porque decía, esta está vieja y caducada como el yogur, pero yo le he dado un hijo a Abraham. Y la despreciaba en su corazón. Y de los creyentes se dice que si alguno entraba a la congregación con buena vestimenta, con anillo de oro y tal, entonces todos les decían bienvenido. Y si alguno entraba con mala reputación o mal aspecto, o era pobre, decían, no, tú ponte aquí en el escalón, tú no vas a ser tan bienvenido. Y dice que ellos eran jueces unos de otros con malos pensamientos. Luego entonces los malos pensamientos nos separan de los demás. Y vimos también cómo los malos pensamientos nos hacen destruir nuestra propia vida. Porque la desesperación puede llegar a tal manera de pensar que, llevados por los malos pensamientos, se producen en nosotros unas emociones negativas. Yo no valgo nada. A nadie le importo. Soy un inútil. Soy un cero a la izquierda. No sirvo para nada. He perdido todo lo que yo podía dar. Por lo tanto, no le importo a nadie. Y lo mejor es que yo acabe con todo. Esos malos pensamientos fluyen de un corazón donde el pecado está dominando. Esos malos pensamientos llegan a la mente y eso hace que una persona se tire de un puente. O se tome un montón de pastillas. O se tome una sobredosis. Porque los malos pensamientos están ahí diciendo, nada tiene sentido, todo es absurdo, la vida es inútil, no hay nada a lo que yo me pueda agarrar, a nadie le importo, por lo tanto voy a acabar con mi vida, porque nada tiene sentido. Y esos malos pensamientos llegan a producir un desprecio por ti mismo, un desprecio por la creación de Dios, porque tú eres creación de Dios. Y además, llegamos a aceptar también, y eso lo vimos el otro día, aceptar los pensamientos negativos de otros. Cuando los demás nos desprecian, llegamos a aceptar esos pensamientos y acogerlos en nosotros. Pero veremos algo más de eso al final. Y lo que es peor de todo, cuando nos dejamos llevar por los malos pensamientos, ocurre también que nos apartamos de la verdad de Dios para creer en la mentira. En Filipenses 3, versículos 18 y 19, Pablo habla de los falsos maestros. Y mira lo que ocurre con ellos. Primero, esos hombres solo piensan en lo terrenal, piensan en el dinero, piensan solamente de aquí para abajo, no de aquí para arriba. Y entonces ahora ellos utilizan su posición para sacar dinero, para buscar su propio agrado personal. Y esto es terrible, porque ahora están dispuestos a inventar cualquier idea, cualquier cosa, para sacar provecho. Cuando alguien
se deja llevar por los malos pensamientos, las dudas surgen en su corazón. ¿Existe Dios o no? ¿La palabra de Dios es verdad o es un cuento chino? ¿Lleva razón la gente que dice que Dios está dormido, que Dios es un espectador, que Dios no tiene nada que ver con nosotros? ¿Es verdad lo que la gente dice, que la Biblia es un libro de leyendas, que ser cristiano es una mentira, que no vale la pena porque al fin y al cabo es una religión más o una filosofía más como cualquier otra? Hay que dudar de las dudas. Desde luego que cuando hay dudas espirituales en nosotros tenemos que confrontarlas con la palabra de Dios. Pero cuando dejamos que las dudas dominen nuestros pensamientos, al final acabaremos no solamente apartándonos de Dios, sino también apartándonos del pueblo de Dios. Y eso es el gran problema. El gran problema es cuando no confrontamos esas dudas y dejamos que aniden más y más en nosotros, más y más en nosotros. Por experiencia les puedo decir que he conocido hermanos, recuerdo uno particularmente que era compañero en el seminario donde yo estudié, que empezó con ciertas dudas acerca de la Biblia, con ciertas dudas acerca de Dios, y ahora está en el mundo. Dejó los estudios y acabó en el mundo. De eso no dudaba. De buscar dinero y placer y diversión no dudaba, pero de Dios sí. Si los malos pensamientos sean en dudas, o sean en rebelión, o sea en cualquier cosa, dejamos que afloren en nosotros, nos llevarán lejos de Dios y nos llevarán a la ruina. Y por eso son tan peligrosos esos malos pensamientos, pensamientos negativos, que producen en nosotros una gran angustia cuando pensamos en todo lo negativo. Y esos son los dardos de fuego que el diablo nos manda para que dejemos de pensar en positivo, pensar en las promesas de Dios, en el amor de Dios, en la bondad de Dios, en su misericordia, y empezamos a verlo todo negro, todo negativo. Quitan la paz, quitan el gozo, y entonces ya, como no tenemos ni paz ni gozo, decimos, ¿a qué voy yo a la iglesia? Eso es un aburrimiento. Decimos, es que voy a alabar a Dios, pero es que yo no siento a Dios. Claro, tu vida está llena de basura. ¿Cómo va a estar Dios ahí? Porque Dios no habita en la inmundicia. Tu mente tiene que ser para Cristo, tu mente tiene que estar limpia, tu corazón tiene que estar limpio para que Dios te toque, para que Dios te hable, para que Dios te llene. Pero ahí donde hay inmundicia, donde tú dejas que la basura florezca, Dios no se marcha. Dios se marcha. El Espíritu de Dios es contristado, y entonces dice ese creyente, o decimos, es que no siento el Espíritu de Dios, es que he perdido mi primer amor, es que te tengo que dar un cachetón así, por bobo. Eso creo yo que a veces Dios dice, tendría que darte un cachetón y tal. Y bendito sea Dios si nos da un cachetón. Entonces nos preocupamos, estamos confusos, protestamos por todo lo que Dios nos manda, nos amargamos la vida inútilmente porque hay una rebelión natural contra Dios. Mira, el Salmo 77 que habíamos leído antes, este Asaf era un hombre que siempre tenía un garbanzo en el zapato, y entonces pues el Salmo 73 lo escribió él. En vano he guardado mi corazón, a los malos nos va bien, a los buenos nos va peor, tal. Él estaba luchando con la situación que él estaba viviendo. Pero mira, Salmo 77, versículo 10, cuando pregunta el versículo 9, ¿ha olvidado Dios tener misericordia? ¿Han cerrado con ira sus piedades? Pero mira el versículo 10 lo que dice. Dije que, ¿qué dijo? Algo me está pasando. Al menos él se daba cuenta de que dice, oye, toda esta negatividad, todo esto yo poner en duda la misericordia de Dios, el poder de Dios, el amor de Dios, poner en duda la providencia de Dios para mí, esto a mí me huele el aliento. Algo malo está saliendo de mí. Y por eso él mismo dice, esto es una enfermedad que yo tengo, pues si tienes que ir a la clínica para que el doctor Jesucristo te trate. Porque si tú estás dejándote llevar por toda esa negatividad, al final te apartas de Dios. Y por eso está diciendo aquí, esto es enfermedad mía, porque Dios no quiere la turbación. Dios no quiere ese tipo de dudas.
Jesucristo sacó de duda a sus discípulos cuando ellos dudaban de si realmente era Él, cuando se presentó vivo delante de ellos. Y todos ellos estaban creyendo espantados, que estaban viendo un espíritu, que estaban teniendo una visión. Y Jesús les dijo: mira, tócame, mírame, dame algo de comer para que lo veáis, que soy yo. No estén turbados vuestros pensamientos, porque Dios no es Dios de turbación, es Dios de certeza. Nuestros pensamientos tienen que ser redimidos, transformados, y tienen que ser guardados y llevados en Cristo Jesús. Y esa es la gran obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hace que esos pensamientos sean llevados ahí. Pero en esta tarde vamos a hablar de algunos antídotos contra las picaduras del escorpión. Contra ese escorpión y esa serpiente venenosa que tenemos dentro de nosotros. Y contra esas picaduras de veneno que la serpiente antigua, el diablo y Satanás, nos manda para envenenar nuestra vida. Porque, hermanos, creo que muchas veces los cristianos estamos envenenados. Envenenados con nuestra mente, pensando lo que no tenemos que pensar. Y hablando lo que no tenemos que hablar. Y dejando de pensar y dejando de hablar lo que deberíamos pensar, lo que deberíamos hablar. Decíamos el domingo pasado que el apóstol Pablo habla de las armas espirituales para llevar todo pensamiento cautivo. 2 Corintios 10, versículos 4 y 5. Llevar todo pensamiento cautivo a Cristo. Este es el resumen de todo. Es como el apóstol Pablo habla de que la rebelión natural que nuestra mente tiene contra Dios, sobre todo aquellos que no han sido regenerados por el Espíritu Santo, 2 Corintios 10, 4. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todos nuestros pensamientos tienen que ser apresados. Es la palabra cautivo que lleva ahí. Cuando el conquistador llegaba a la ciudad y cogía a los prisioneros, los apresaba, los encadenaba y los llevaba al campo de concentración o a la cárcel o a los trabajos forzados o a lo que fuera. Nuestros pensamientos tienen que ser encadenados y llevados a Cristo Jesús. Todos ellos. Tenemos que amar al Señor nuestro Dios con toda nuestra mente. Eso significa que todos nuestros pensamientos tienen que concentrarse en Cristo y ser llevados a Él. Y todo pensamiento que no agrada a Cristo tiene que ser cogido y llevado, apresado a sus pies. Luego explicaremos cómo se hace eso. Pero lo primero que debemos hacer con los malos pensamientos es como lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos un veneno, es sacar el veneno. Jeremías capítulo 4, versículo 14. Jeremías capítulo 4, versículo 14. Lo primero que tenemos que hacer es no permitir que esos pensamientos aniden en nosotros, como no permitiríamos que un nido de víboras anidara en nuestra casa. Jeremías capítulo 4, versículo 14. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Toda la rebelión que ese pueblo tenía contra Dios, el pueblo de Israel, provenía de unos pensamientos inicuos, pensamientos malvados, pensamientos pecaminosos, que ellos permitían en su propia mente y dejaban que anidaran en su propia mente. ¿A ustedes les ha pasado alguna vez que se han anidado los ratones en su casa? En mi casa ha habido ratones y en otra casa que estuve había los otros de la cola más larga. Y recuerdo que vi uno por ahí de la cola larga y entonces alguien me dijo: mira, tenemos que buscar el nido y matarlos. Eutanasia activa. Porque si no rompes el nido, aunque te cargues a una, además que van adelante, se reproducirán y siempre seguirás teniendo ratas. Un buen exterminador de ratas es Dan Solo. La que había en Ginama se la cargó. Nadie podía con ella, pero... ¿Sabes lo que pasa con
¿Sabes lo que pasa con los malos pensamientos? Que si tú dejas que aniden, en ti se reproducen y terminan por devorar tu vida. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Dice, ¿hasta cuándo permitirás en ti los pensamientos de iniquidad? Cuando un mal pensamiento viene a ti y tú le dices, hola, bienvenido, siéntate aquí, ponte cómodo, estás en tu casa, ¿quieres algo? Ese mal pensamiento empieza a decir, y si es un pensamiento malo de un hermano, empieza a decir ese mal pensamiento, voy a llamar a mi cuñado el chisme, después a mi sobrino el rumor, y le voy a decir que vengan conmigo también. Nosotros nos reímos de esto, pero Dios le dice, ¿hasta cuándo vas a permitir los pensamientos de iniquidad? Cuando un mal pensamiento viene para intentar entrar en nuestra vida, porque el diablo quiere usar nuestra mente como el taller suyo, eso es lo que el diablo quiere, utilizar nuestra mente como el taller de Satanás para fabricar todo tipo de maldades. Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta que no podemos permitir los malos pensamientos. Hay que matarlos. Hay que buscar el nido y destruirlo. Porque una de dos: o dejas que los malos pensamientos se mueran y no los alimentes. Porque cuando viene un mal pensamiento en el sentido negativo, empiezas tú a decir, es verdad, es que esto es verdad, ¿eh? Y claro, es que sí, es que sí. Tú lo alimentas, va creciendo. Pero la palabra de Dios dice que tenemos que matarlo. Estaba leyendo el otro día acerca de esto y a alguien se le ocurrió una idea que nosotros lo hiciéramos, acabaríamos con los malos pensamientos de sopetón. ¿Sabes lo que decía este autor? Decía, ¿tú quieres saber si ese pensamiento que tú tienes es de Dios o es del maligno o es perverso? Haz una cosa. Coge un papel y escríbelo. Escríbelo. Coge ese mal pensamiento que tú tienes acerca de ti mismo, acerca de Dios, acerca de otra persona, acerca de la situación que estás viviendo. Coge ese mal pensamiento y plásmalo en un papel. Y cuando lo leas, te vas a dar cuenta de lo horrible que es. De que es contrario a Dios. De que es vergonzoso. Si tienes pensamientos de tentaciones, de lo que sea, escríbelo. A ver si te prende. Y no me ha pedido todavía. Cuando cogí el papel digo, Dios mío, perdona, me tiré la libreta por la ventana. Porque si escribes eso, dices, ¿cómo puede evitar esto en mí? Si tú escribes ese mal pensamiento que tienes de esa persona que te cae mal, que te gustaría, y tú escribes, a este lo cojo, entonces tú cuando ves eso plasmado en papel, haces así, porque te das cuenta de lo asqueroso, de lo horrible. Y cuando eres tentado en el terreno sexual y si tú escribieras eso dirías, esto es repugnante. Si los escribes los aborreces y te avergüenzas de ellos. En realidad los quemas y los desechas porque son basura. Y cuando esos pensamientos de basura no hay que hurgar en ellos, hay que desecharlos. ¿Sabes? Cuando yo era jovencito, eso hace 2 o 3 días, cuando yo era jovencito me juntaba con mis amigos de la pandilla del pueblo y nos íbamos a la huerta, porque como no, la piscina pública no había, entonces pues nos íbamos a un caballero de 40 grados a la sombra. Entonces nos íbamos a los huertos, que en los huertos había una balsa para regar. Y claro, pues allí nos saltábamos la valla cuando no estaba el hortelano, pues le damos permiso, nos iba a decir que sí, pero mañana. Nos saltábamos la valla y entonces... Y había un secreto si querías bañarte más o menos decentemente. Y es no pisar el piso de la balsa. Porque había de todo ahí. Ahí había de todo. Porque no se limpiaba casi nunca la balsa. Y caía todas las hojas de los árboles, todas las cosas que tal, y había un cieno abajo.
Así que si tú querías bañarte, lo que tenías que hacer era te tirabas al agua y nadabas. Y llegabas al borde y nadabas otra vez. Pero como se te ocurra poner esto, entonces notabas una suavidad demasiado suave. Y cuando a alguien se le ocurría poner los pies en el suelo y mover así, entonces salía una cosa negra de debajo y decía, vámonos, vámonos, porque estaba removiendo el cielo. Los malos pensamientos se posan en nuestra mente. Y nosotros pues lo que hacemos a veces es removerlos. No, déjalos. Si no los puedes erradicar de ti, si no los puedes echar fuera de una vez, déjalos. Y no pases por ahí, no pises. Porque son cieno que contaminará tu vida. Y todo lo que hay ahí es podredumbre. Así que no hurgues en la basura. Escríbelos para que te avergüences y después los quemas, los desechas. En un retiro de jóvenes que estuve el otro día, porque yo era joven, se hizo un ejercicio muy interesante sobre el perdón de Dios. Y esto vale también para los malos pensamientos. El ejercicio consistía en que el pastor que nos predicaba a los jóvenes allí nos dijo que si teníamos algún vicio, algún hábito pecaminoso o alguna cosa que nos estaba haciendo la puñeta, como estamos en familia, lo digo así, que lo escribiéramos en un papel, que nadie lo iba a leer, solo tú, que tú escribieras en el papel ese pecado que te molestaba, ese hábito pecaminoso que tenías, esa cosa que te mortificaba, que te apartaba del Señor. Decía este hermano, escríbelo en un papel. Y una vez que tú lo escribiste, guárdalo en tu mano. Y cuando ya predicó acerca del perdón y de la sangre de Cristo y del poder, sin igual poder, entonces dijo, ahora tú, ora a Dios, pídele perdón, pídele fuerzas, y ahora coge el papel y échalo a la hoguera. Y era liberador decir, bueno Señor, fuera. Fuera. Eso hay que hacer con los malos pensamientos. Llevarlos a Cristo y echarlos fuera. Que ardan, que quemen. Y por supuesto no solamente es dejar la basura, sino también llena tus pensamientos de lo bueno. Todo lo justo, todo lo puro, todo lo honesto, todo lo que es de buen nombre, todo lo que tenga virtud alguna, en eso pensar. Si tu mente está llena de cosas buenas, no hay sitio para la podredumbre. Es verdad que el pecado es como el cieno y no lo puedes quitar. Tu mente está contaminada por el pecado, tu corazón, todo tu ser, somos pecadores todavía. Pero el cieno puede quedarse tranquilito ahí hasta que el Señor lo quite. Pero el cieno no tiene por qué contaminar el resto del agua. ¿Me estoy explicando? Sí. Es verdad que está ahí, somos pecadores. El cieno del pecado está en mi vida, el cieno del pecado está en mi mente. Pero yo no voy a hurgar ahí, yo voy a llenar de agua limpia mi vida. Con el poder de Dios. Perdón, eso es como usted tiene la mente y están los malos pensamientos, y eso es como dejarlo en un rincón de tu mente aparte, aislado. Eso es. Y si lo llenamos de las cosas buenas, mira, el Salmo 139, Salmo 94, versículo 19. Mira cómo el salmista trata con sus malos pensamientos, cómo él intenta salir de esos malos pensamientos. Salmo 94, 19. ¿Y qué es lo que hace? Utiliza la terapia de usar lo bueno. Salmo 94, versículo 19, dice así: en la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Él estaba pensando en Dios, en el consuelo de Dios. O como dice el Salmo 139, 17: cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán innumerables es la suma de ellos.
Si tu mente tú lo estás usando para pensar en Dios, en el amor de Dios, en la gracia de Dios, entonces tu mente es renovada, porque dice la palabra de Dios que tenemos que ofrecer un sacrificio vivo y santo y agradable a Él, que es nuestro culto racional, renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Nuestra mente tiene que estar renovada y tiene que estar ocupada en las cosas que son buenas, en las cosas que le agradan a Dios. Y es por eso que aquí está diciendo él que estaba pensando en Dios, en lo bueno que es Dios. Y tú tienes que pensar cuando vienen los malos pensamientos, decir, un momento, mi mente le pertenece a Cristo. La basura aquí la echamos fuera. Mi mente es el lugar donde Cristo trabaja, donde Cristo habla, donde Él es amado. Y por lo tanto, él estaba, como dice aquí, pensando en cuán maravillosos son tus pensamientos. O quizá, como dice el Salmo 77 también, cuando Asaf está recuperándose de esa enfermedad suya, de los malos pensamientos. Salmo 77, versículo 10, cuando dice enfermedad mía es esta, la segunda parte del versículo que dice: traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Me acordaré de las obras del Señor. Sí, haré memoria de tus maravillas antiguas. Meditaré en todas tus obras. Hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. ¡Qué Dios tan grande como nuestro Dios! Tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio a los pueblos tu poder. Tu brazo nos redimió, etcétera, etcétera. Entonces lo que está haciendo el salmista es decir, un momento, aquí ha venido a picarme el escorpión, pero voy a coger ese veneno, lo voy a echar fuera y voy a poner el antídoto de Dios, la medicina del Señor, y voy a decir, qué Dios tan grande, qué bueno eres conmigo, cómo eres tan santo, tan justo, tan maravilloso conmigo. Voy a llenar mi mente de cosas buenas, preciosas, hablando de ti, considerando tus maravillas. Hablaré de tus maravillas, Señor, meditaré en ellas y no dejaré que la carroña, que el cieno, que la porquería inunde mi mente. Esa es la idea, la medicina de Dios. Me acuerdo que cuando vivía en Jaén cogí un catarro de campeonato. Mira, muchachos, 4 días allí que estaba como una callata, estaba así campado. Fui al médico, me recetaba la típica pastilla esa, no sé nada. Y ya por fin fui a otro médico y me dice, mira, eso que tú estás tomando son pastillas panolas, que son no de nada. Por la fiebre que tú tienes y lo chungo que estás, todos los días te vas a poner una inyección y, oye, qué cosa, Fue allí el primer día que iba agarrándome a las paredes porque estaba hecho polvo. Pero me pusieron una banderilla. Luego leí en el frasco 1 millón de no sé qué era. No sé, 1 millón de... Bueno, de las unidades. Sí, las unidades, 1 millón de unidades. Digo, este aquí es el 7º de caballería. Oye, cuando volví a mi casa digo, ay, pero si soy persona. ¿Esto qué es? Al día siguiente, y ya cuando llevaba 3 días, le dije a la enfermera, yo ya estoy como un roble, ya no me hace falta... un momento, usted tiene que cumplir todo el tratamiento. Ármese bien para que no le venga otra vez el catarro. Usted tiene que... 5 días son 5 días. Si tú te armas con la caballería del Señor y la medicina de Dios, de los pensamientos de Dios, entonces vas a vencer la picadura, vas a vencer el catarro, vas a vencer la enfermedad. Así que piensa en ello y llena tu mente de cosas maravillosas. Ocupa tu mente en cosas buenas. No queremos decir con esto que estés todo el día leyendo la Biblia, todo el día orando, todo el día escuchando música cristiana. Yo no digo eso. Pero sí que ocupes tu mente en lo bueno, en lo justo, en lo honesto, en lo que tenga algo positivo que traer para tu vida. Que en eso, como dice el apóstol Pablo, que en eso pensad. Sí. Y además, y esto es una cura también muy interesante y muy difícil, pero es una cura que funciona muy bien. Mira la gracia de Dios en los demás y no lo malo. En 1 Corintios, capítulo 1, versículos 2 al 9, hablo de esto en cuanto a los malos pensamientos que surgen y los problemas que surgen entre los cristianos. Por si alguna vez nosotros tenemos algún problema entre nosotros, porque nosotros aquí no tenemos ningún problema, ni lo vamos a tener jamás. Pero por si acaso hay que armarse, porque en esta iglesia no hay nadie que peque. Pero por si acaso
Ya saben que estoy hablando irónicamente, pues si alguien escucha esto y dice, ¿este tío qué está diciendo? Bueno, mira, Pablo, yo creo que no hay hombre de Dios como otro. No, o sea, no hay uno como él. Fíjate cómo escribe a los Corintios. Primera de Corintios capítulo 1, versículos 2 en adelante. Santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invoca el nombre de Cristo. Gracias, voy leyendo muy rápido. Gracia y paz a vosotros, Dios nuestro Padre. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como todo el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Pablo dice, da gracias a Dios por los corintios. Y da gracias a Dios por la riqueza espiritual que ellos tienen. Pablo empieza mirando las señales de la gracia de Dios y dando gracias a Dios por los corintios. Aunque después pero la perspectiva que tiene Pablo de sus hermanos en Corinto es asombrosa. Porque en vez de mirar el punto negro del reloj dice que tengo que ir terminando. Madre mía. En vez de mirar el punto negro, él mira las señales de la gracia de Dios. Y sabes una cosa, si nosotros cuando tenemos con otro hermano decimos, gracias Señor, porque este hermano te ama, te ha conocido, te sirve. Y tú estás mirando las señales de la gracia de Dios en él y te regocijas en él. Pero mira, pero el Señor le ha dado dones, pero el Señor le ha dado cosas positivas. El Señor lo tiene ahí. Empiezas a pensar en este hermano de manera positiva y a dar gracias a Dios, no por lo que él hace, sino por lo que la gracia de Dios hace en él. Entonces empiezas a amarle. Y entonces el veneno se va. Y puedes hablarle a ese hermano sin escupirle. Y puedes hablarle a ese hermano sin echar veneno, sin acritud, sin ánimo de venganza. Porque tú estás mirando a ese hermano y estás dándole gracias a Dios por lo que el Señor ha hecho en su vida. Esta perspectiva del apóstol Pablo a la hora de mirar a los hermanos es que Pablo está mirando a la iglesia como un huerto y en vez de ponerse a decir, aquí hay espinos, aquí hay basura, aquí hay malas hierbas, esto no lo han cultivado bien, esto es un desastre, en vez de mirar eso, Pablo dice, este jardín es maravilloso, es un jardín del Señor, gloria a Dios por él. Aquí hay una mala hierba que tenemos que tal, pero gloria a Dios por él. ¿Ves la perspectiva? No es ver la botella medio vacía, sino que Pablo mira a la iglesia y mira a los corintios y se regocija en ellos y da gracias a Dios por ellos y da al Señor la gloria al ver lo bueno en ese hermano. Es verdad que en algunos hermanos hay que rebuscar bien para ver lo bueno, pero si miramos lo encontraremos. Porque yo tengo que mirar a mi hermano como un objeto de la gracia de Dios, como una obra del Señor, una obra que está en obras. Hay que ponerse el casco y tal, que te puede caer un ladrillo o una teja y tal, pero todos estamos en obras, ¿no? Pero mira al hermano y le dices, sí, pero al Señor le ha dado también su gracia. Y entonces empiezas a decir, ya no me cae tan mal, porque la gracia de Dios está en él. Y por último, venzamos nuestros malos pensamientos en cuanto a la relación con los demás, actuando como nuestro Padre actúa. Nuestro Dios es increíble, es sorprendente, es impresionante, impredecible. Nuestro Dios es muy extraño, es raro, hace cosas que no tienen lógica. Mateo capítulo 6, versículo 43 al 48. Y dice que nosotros tenemos que ser como Él.
y decimos, Señor, yo con esto no puedo. Pero el Señor dice, tú no, pero yo sí. Porque algunas cosas las podemos en Cristo que nos fortalece, ¿no? No, todas. Ah, todas. Vale. Entonces esto también. Bueno, versículo 44. Mateo capítulo 6, versículos 43 al 48. No, 5, perdón, 5. Muy bien. Eso demuestra que están todavía aquí, que no se han ido a ningún sitio. Me alegro mucho. Era para ponerlo a prueba. Digo, no, que me equivoco. Que puso las notas Mateo 6, 43, 48. Es Mateo 5. No sean mal pensados. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. ¿Qué cosas tiene Dios? Pero bueno. Bendecid a los que os maldicen. Pero si esto. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Amén. Sí, Señor, gracias. Eso es Mateo 5. 43 al 48. Dios tiene todos los motivos del mundo para coger a los malos, llevarlos todos a Fuerteventura y dejarlos ahí. Tiene que ser Santa Fuerteventura. Bueno, no, porque Antiguo de allí y esta tierra está bendecida ya. Al Sáhara o a la Luna. Dios podría coger a todos los malos y decir, pues al malo no le va a caer ni agua, ni rocío, ni nada. Pero Dios es tan bueno que a sus enemigos llena de sustento y de alegría sus corazones, como dice el apóstol Pablo. Él no se deja sin testimonio. Dios ama a sus enemigos. Y dice el Señor, sed como yo, amad a vuestros enemigos. Cuando nosotros pensamos que tenemos que amar a alguien porque lo merece, nos estamos equivocando. Porque nosotros somos llamados a amar por gracia y a vivir por gracia. Había una madre que estaba intercediendo por su hijo que era militar. Y había metido la pata en 2 ocasiones muy graves. Y pertenecía al ejército de Napoleón. Napoleón era muy estricto, muy severo en la disciplina. Y le correspondía a ese hombre morir por su rebelión, por su falta en el ejército. Y su madre fue desesperada a pedir audiencia a Napoleón. Mire, emperador, por favor, escúcheme. ¿Usted quién es? Yo soy la madre de este muchacho que lo han condenado para morir fusilado. Vengo a pedir misericordia para él. Dijo, mira, no. Dijo Napoleón, ya ha cometido 2 faltas gravísimas y no merece ninguna misericordia. Pero aquella mujer dijo, por eso se lo pido, porque es misericordia lo que pido. No le pido que porque se lo merezca, ya sé que no se lo merece, sino lo que pido es misericordia. Esa es nuestra posición. No merecemos, ninguno de nosotros lo merece, pero precisamente por eso hay que hacerlo. Y por tal motivo tenemos que amar y desechar los malos pensamientos. Si estamos enemistados, estamos molestos, entonces pongamos la señal de la cruz delante. Digo esto porque se cuenta que un rey de Francia, que era cristiano, se enteró a través de sus espías que había un complot para matarle y para quitarle del trono, evidentemente. Todos sus espías le dijeron, mira, hay una serie de nobles que están haciendo un complot contra ti para matarte. Y le dieron una lista con esos nombres. Y entonces él, al mirar los nombres de cada uno, iba marcando con una cruz, una gran cruz negra. Y otro espía que lo vio la lista con aquella cruz negra en cada uno. Entonces llamó a esos hombres, le dijo, mira, el rey se ha enterado de lo que ibas a hacer, que sois enemigos suyos. Huid del país porque os va a matar seguro. Pero al final cogieron a todos esos hombres y los presentaron delante del rey. Y ellos temblaban diciendo, este nos va a matar porque se ha descubierto nuestro complot y nuestro nombre está en una lista y en esa lista seguro ya vamos a ir directamente a la muerte.
Pero aquel rey dijo, no. Puse al lado de cada nombre una cruz para acordarme de Cristo, del perdón que Él da a los culpables. Cristo me perdonó a mí y yo estoy dispuesto también a perdonar. Cuando alguien te ha hecho daño, pon la cruz delante, la cruz de Cristo, porque tú hiciste daño a Él y Él te perdonó. ¿Sabes? El otro día me encontré con alguien que no me quería encontrar y al que tuve la tentación de no querer saludar, pero me acordé de las palabras de Jesús: si saludáis a los que os saludan, ¿qué recompensa tendréis? Tenemos que actuar como nuestro Padre, quitar los malos pensamientos de nosotros y todo aquello que no podamos resolver. Romanos 12, versículos 17 al 21. Ya estamos terminando, ya seguro. Hay cosas que tú y yo no vamos a poder resolver, pero lo que no podemos hacer es llenar nuestra mente de rencor, de dolor, de recuerdos negativos, de recuerdos malos, de cieno. Y Romanos capítulo 12, versículo 17: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No vengáis vosotros mismos, amados míos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. Esa es la clave. Nos han hecho daño, nos siguen haciendo daño. En las manos del Señor está. Él es nuestro juez. Dejemos lugar a la ira de Dios, porque Él ha dicho: mía es la venganza, yo pagaré. Por lo tanto, dejémoslo en las manos de Él. Y cuando vengan los pensamientos de rencor, de dolor, de recuerdos negativos, curemos esos recuerdos y llevémoslo a los pies del Señor, para que así seamos sanos en nuestra manera de pensar. Termino diciendo 3 cosas lo más rápidamente posible, si no quiero que me regañe mi mujer. Y ustedes también me van a regañar. Lo primero es algo que para mí es importante, y no sé si es porque estar hablando, estudiando estos malos pensamientos, esta semana he tenido más malos pensamientos que nunca. Digo, ¿esto qué es? Y no sé si es que el Señor me está preparando para esto. Hay un método infalible, creo yo, para desechar los malos pensamientos. Y es, una y otra vez, recordar la cruz. Hay un himno que dice: sé que son mis malas obras quienes tus manos traspasó, y mis malos pensamientos, o mis vanos pensamientos, quien tus sienes taladró. Y el haber yo sido infiel, quien te obliga a beber hiel. Cuando un mal pensamiento viene a tu vida, recuerda que ese pecado le costó a Jesús la vida. Que los malos pensamientos son afrentas, dolor y sufrimiento a nuestro Señor Jesucristo. Y eso es intolerable. Es intolerable. Tenemos que, por lo tanto, rechazarlos y aborrecerlos. La segunda cosa: cuando un mal pensamiento viene a nosotros para intentar anidar en nuestra vida, recordemos pues que nosotros no podemos hacer frente a ese mal pensamiento, porque nuestro corazón pecaminoso se alía con él y empieza a incubar el huevo de la serpiente, que es para que salga y nos muerda. Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues la palabra de Dios dice que tenemos un oportuno socorro en Cristo. Él fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente para hallar gracia y oportuno socorro. Por lo tanto, pidamos al Señor que nos limpie. Recuerda que Él es compasivo y pídele a Él que te libere de esos malos pensamientos. Cuando un mal pensamiento viene a ti de tentaciones sexuales, tentaciones de rencor, tentaciones de cualquier tipo, de avaricia, de todo tipo de males,
Cuando eso empieza a florecer en tu mente y empieza a querer tener lugar en tu corazón y empieza a querer trabajar en ti malos recuerdos de cosas que te hicieron de niño, que te hicieron en el pasado, esas cosas empiezan a anidar a ti. Entonces tú, ¿qué tienes que hacer? Decir: Señor Dios mío, echa fuera eso de mí, porque quiero que mi mente sea para ti. No solamente tiene que ser mi corazón y mi vida, sino mi mente tiene que estar limpia. No tiene que ser un taller de basura, sino que tiene que estar limpio. Inmediatamente que ese mal pensamiento viene a mí, tengo que aborrecerlo y tengo que pedir al Señor que obre, que me limpie, que me libere de esas cosas, porque ese mal pensamiento producirá en mí más malos pensamientos y me llevará al final al pecado y me amargará la vida. Y entonces yo tengo que decirle: Señor, me repugna esas cosas, las aborrezco, las odio, no las quiero, no quiero ninguna de esas cosas, y por lo tanto te pido que las quites de mí. Y no voy a permitir que la mala hierba crezca por un momento. La voy a arrancar definitivamente. Y si no puedo arrancarlo, pediré ayuda al Espíritu de Dios para que venga a mí, para que obre, para que me transforme y arranque esa raíz de amargura, y arranque esos malos pensamientos, y arranque cualquier cosa que impida la paz en mi mente, porque mi mente es para Cristo. Cristo murió por ella. Cristo me redimió para que mi mente sea limpia, transparente, y yo piense como Cristo, tenga la mente de Cristo y agrade a Cristo con mis pensamientos también. Y mi mente tiene que ser para pensar en cuánto me ama Dios, en cómo yo puedo amarle a Él y cómo puedo servir a mi prójimo. Pero mi mente no es para Satanás, no es para las cosas negativas ni para las maldades, sino para Él. Y por eso tenemos que pedirle al Señor que quite todo lo malo y nos llene de sus pensamientos. Jeremías 29, y con esto terminamos, versículo 11. ¿Tú sabes lo que el Señor piensa de ti? La Biblia está llena de pensamientos del Señor hacia nosotros. Pero mira lo que dice Jeremías 29:11. Y al leer este pasaje, les confieso, hermanos, que a veces me siento avergonzado de que el Señor piense así de mí y que yo a veces piense mal de Él. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. ¿Pensamientos de qué? De paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Señor, bendito Dios, en esta tarde queremos rendir nuestra mente, renovarnos, pedir, Señor, que tu Espíritu nos transforme, para que nuestra mente se ocupe en todo lo justo, lo puro, lo honesto, lo que es de buen nombre. Queremos llevar todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo. Queremos que tu Espíritu Santo guarde nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Que ningún afán, que ninguna ansiedad, que ningún dolor, que ningún recuerdo negativo, que ninguno de los traumas del pasado, que ninguno de los ataques del diablo, de los dardos del enemigo, que ningún cieno, que ningún pensamiento que viene a través de las palabras de otro, no queremos que ninguna de esas cosas nos contamine. Porque, Señor, somos tuyos. Nuestro cuerpo es tu casa. Tú eres el Rey, tú eres el Señor de todo. De cada pensamiento, de cada mirada, de cada palabra, de cada sentimiento, de cada acción. Tú eres el Rey, tú eres el Señor. Y no permitimos y no queremos. Y vamos a luchar con nuestras fuerzas, con todo lo que podamos. Y con tu Espíritu, por supuesto, para que nuestra mente se ocupe en lo que te agrada a ti. En ese amor tan grande. En esos pensamientos maravillosos que tienes tú de hacernos el bien, de darnos la paz, de que te invoquemos, de que oremos a ti. Muchas veces, Señor, dejamos que esos malos pensamientos florezcan en nosotros y nos aparten de ti, pero te pedimos que nos des tu poder, tu gracia, tu ayuda, para pedir, Señor, de ti, que nos limpies, que nos liberes. Y, Señor, en esta tarde queremos poner delante de ti nuestra mente para pedirte, Señor, que si hay algún recuerdo negativo y doloroso del pasado, algún recuerdo, Señor, que muchas veces viene a nuestra mente de cosas que nos hicieron, cosas que nos dijeron, cómo nos trataron, algún trauma, Señor, que está ahí oculto y que es un cieno que de vez en cuando se remueve. Queremos, Señor, que tú nos limpies de él, que tú nos liberes, que no haya ninguna cadena en nuestra mente, Señor, porque eres tú y solo tú quien vas a reinar en él. Nuestra mente, Señor, va a ser por completo para Cristo Jesús.
y no permitimos que los extraños la ocupen, Señor. No queremos que nuestra mente se llene de basura, sino de todo aquello que procede de ti, Padre Santo. Así que te pedimos que nos ayudes a amarte con toda nuestra mente y que nos fortalezcas, Señor, para que de esa manera podamos vivir para ti. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.